Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Ela, soy traductora, intérprete, lingüista y maestra de idiomas. Y en este video me gustaría compartir contigo algunos tips de cómo ser políglota. Hay tantas personas en el mundo a las que les encantaría ser políglota, pero la proporción entre los que quieren ser políglotas y los que realmente son políglotas es muy diferente. Entonces, ¿cuál será el secreto de las personas que saben hablar 3, 5, 8 idiomas? El que no quieren revelar a todo el mundo. Pues primero que nada, lo que hay que tener bien claro es que la mayoría de los políglotas son autodidactas o aprenden por su propia cuenta. ¿Por qué lo hacen así? Porque viven de los idiomas. Para ellos, aprender un idioma es algo tan natural como respirar. Y trataré de mostrarte que es muy fácil de introducir los idiomas a tu vida cotidiana. Digamos que una de las cosas más importantes, y se puede decir claves, es encontrar tu método de aprender. Puedes estar aprendiendo un idioma al escuchar canciones, la radio, diferentes podcasts. Y aunque no entiendas al 100% qué es lo que están diciendo, irás acostumbrándote a este idioma y vas a ver que poco a poco, quieras o no, pero vas a empezar a reconocer algunas palabras y entender el contexto. Y con el paso de tiempo va a haber más y más información que vas a entender lo más preciso y correcto posible. Otra cosa puedes leer en este idioma, puede ser un periódico, artículos, cualquier tipo de información que te guste y que llame tu atención, o incluso puede ser tu libro favorito. Y el hecho que ya sabes de qué se trata va a ayudarte con más facilidad a adivinar las palabras y su significado. Que de hecho, esta habilidad de adivinar correctamente las palabras es algo bastante útil, de lo que aprovechan muchos políglotas. Es como un tipo de intuición, una habilidad que se puede desarrollar. Entre más lo practicas, mejores resultados vas a obtener. Otra cosa, pues puedes aprender con las aplicaciones. Y si sabes que a ti te cuesta ponerte a hacer algo, a disciplinarte, pues pon un recordatorio que a fuerzas te obligue a pasar unos 10 minutos con esta aplicación, y quieras o no, pero también aprender algunas palabras nuevas, las que luego puedes reconocer en alguna canción, en algún podcast, en algún artículo, en tu cuento favorito. Y si ya te ha pasado, sabes que es algo tan hermoso cuando encuentras una palabra que antes no sabías y ahora por fin entiendes, y puedes entender mucho más de lo que estás escuchando, mucho más de lo que estás leyendo. Es algo hermoso y se puede lograr bastante fácil. Si tienes algún amigo, pues también aprovecha de este amigo y trata de practicar con él este idioma lo más que se pueda. Si te encanta cocinar, puedes agarrar recetas en este idioma, así vas a aprender un buen de vocabulario, y no solo de comida. Normalmente en estos videos te van a contar también muchas otras historias, y al mismo tiempo conocerás un platillo que a lo mejor no sabías que existe. O si eres una de las personas a las que le encanta estar en su celular viendo videos graciosos, que es algo muy bueno para desestresarte, pero si te das cuenta es algo que consume mucho de tu tiempo y que podrías aprovechar de otra forma. Para seguir viendo diferentes videos, lo que puedes hacer es encontrar un canal en el idioma que quieres aprender y seguir viendo esos videos, pero en otro idioma. Otro método que puedes usar es tener un diario en un idioma extranjero. A mí en lo personal es algo que me ayuda mucho, porque si encuentro una palabra que no sé cómo se dice, pues la busco, así la aprendo y memorizo mejor, y trato de expresarme correctamente en este idioma. Es algo muy interesante. Si durante un año vas a escribir tu diario en este idioma, vas a ver tu gran progreso. Al final del año vas a agarrar el primer día de tu diario y vas a reírte de los errores que cometías al principio y que ahora te parecen es algo tan obvio. ¿Cómo no podía entenderlo? Pero mira, gracias a la regularidad con la que estabas escribiendo tu diario, practicando nuevo vocabulario, la gramática, todo en conjunto de una manera bastante simple, has podido mejorar y avanzar un buen. Y ver tu progreso es algo hermoso. Tienes que ir reconociendo tus progresos. Y mira, así
Así de fácil, con esos tips ya puedes introducir el aprendizaje de un idioma en tu vida cotidiana sin realmente tener que desplazarte para ir a la escuela o dedicarle mucho tiempo. La mayoría de estas cosas las puedes estar haciendo en tu camino de casa a trabajo o escuela, y luego de regreso, mientras estás desayunando, comiendo, cenando o incluso cuando quieres simplemente no hacer nada y ver un video. En cambio, si prefieres los métodos más tradicionales, digamos, prefieres o sientes la necesidad de ir a unos cursos de idioma donde vas a tener a tu maestro, te gustaría tomar unas clases particulares, es algo muy bueno, pero lo que tienes que tomar en cuenta es que tu progreso, tu avance, principalmente depende de ti. El maestro ya lo sabe, pero lamentablemente no puedes simplemente poner este conocimiento en tu cabeza. Tienes que hacer tu propio esfuerzo para que esta cooperación realmente funcione. La relación entre un maestro y un alumno literalmente es una cooperación y depende de ambos qué tan bien va a funcionar y qué tan rápido vas a poder ver tus resultados. El maestro es una guía para ti, pero el que tiene que hacer la mayoría del trabajo eres tú en este caso. Entre más tiempo le dediques al idioma que quieres aprender, más rápido lo aprenderás, así de fácil. Lo más que trates de memorizar, más palabras, más vocabulario vas a obtener. La conclusión es, si tienes el apoyo de tu maestro, aprovéchalo de la manera correcta para que tú puedas avanzar lo más rápido posible. Y tal vez una de las cosas más importantes es que no tengas miedo a comunicarte, a practicar el idioma, pero tienes que estar dispuesto a ser corregido, sobre todo si ya tienes a tu lado una persona que puede corregirte, avísale que lo haga con toda la confianza. Sé perfectamente que puede llegar a ser algo molesto porque esta persona no deja expresarte y cada rato te está deteniendo para corregir la pronunciación, algo de gramática, el uso de alguna palabra, pero al final hay que tener mucha paciencia y agradecerle eternamente a esta persona el trabajo que está haciendo, porque es una de las formas más eficaces para aprender. Si te están corrigiendo mientras quieres decir algo que de verdad piensas y te corrigen en este mismo momento explicando por qué está mal y cuál es la versión correcta, vas a ir aprendiendo de tus propios errores más rápido. Puede llegar a ser un proceso bastante aburrido, incluso difícil para ambos, pero vas a ver que funciona muy bien. En fin, el mensaje principal de este video es que el secreto de la mayoría de los políglotas es que viven rodeados por los idiomas de diferentes formas. Ya te di algunos ejemplos que puedes ya empezar a introducir a tu vida cotidiana y como ves realmente no necesitas dedicarle tanto tiempo tan específico, simplemente tienes que hacer ciertos cambios en tu rutina y en lugar de estar revisando las redes sociales mientras estás tomando tu café, puedes escuchar algún podcast en el idioma que quieres aprender. Así de fácil. No tengas miedo de rodearte con los idiomas, porque este es el secreto de aprender lo más rápido posible. Yo en lo personal sé y hablo 5 idiomas y aquí te dejo el video de cómo los aprendí, cuál ha sido mi camino. Pero actualmente también estoy aprendiendo 2 idiomas más al mismo tiempo. Y créeme que no lo tomo como una carga enorme, algo que me pese muchísimo. Justo lo contrario, lo estoy disfrutando mucho porque cada día puedo reconocer una palabra más que antes no sabía o puedo leer una frase más larga y entender mejor su contexto. Te sientes muy satisfecho con tu propio trabajo que estás haciendo. Y me encanta una cita de Greg Hindley que dice: la dificultad de un idioma es inversamente proporcional a la fuerza de motivación para aprenderlo. Así que todo depende de ti, de tu motivación, de tus ganas de aprender. Y una vez cuando ya tengas tu meta muy clara, hay muchas maneras de llegar a este punto. Solo no te rindas y sigue buscando diferentes formas de aprender
que sean lo más adecuado posibles para tu personalidad. Así que trata de disfrutar lo más que se pueda aprendiendo los idiomas y disfrutar de ellos de una forma muy natural en tu vida diaria. Espero que te haya gustado este video y cuéntame por favor en los comentarios cuál ha sido tu método inusual para aprender un idioma o para mejorarlo. Y por mi parte esto sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.